Encantados de tenerlos a los tres por aquí, con muchos temas que comentar y si os parece, bueno, vamos a empezar por Oriente Medio. Después de semanas de tensiones, de amenazas de Trump, parece que se abre la puerta a una negociación, todo apunta este viernes en Estambul y la última hora habla de este portaaviones, el US Abraham Lincoln, que al parecer está alejándose. Carlos, te quiero preguntar por esto, si eres optimista, si crees que se puede alcanzar un acuerdo todavía, si crees que se puede evitar un ataque de Estados Unidos. Bueno, en primera instancia decir que no es tan sencillo tampoco, incluso para el propio Estados Unidos. Como he hecho ver un destacable experto iraní, Arman Mahmoudyan, si mal no recuerdo el apellido, que dicho sea de paso es un detractor del régimen iraní. De hecho, él se formó en Rusia, actualmente radica en Estados Unidos, dicta cátedra ya sobre asuntos internacionales, estrategia, etcétera. Y escribe en el National Interest y como que también en el Policy Affairs, ¿no? O sea, es alguien que ha sido adoptado, digamos, por el pensamiento estratégico norteamericano. Y en un último artículo del National Interest de hace 2 días, si mal no recuerdo, de fin de mes, enero, mencionaba que Estados Unidos, bajo la administración Trump, se encuentra en un dilema estratégico entre el ataque y el desprestigio. O sea, dice que de por sí es peligroso atacar, porque generaría una serie de caos dentro de lo que es Medio Oriente, de la región, que ya se ha visto en anteriores ocasiones en diversas incursiones del ejército estadounidense en la región. Entonces, ni Turquía, ni Emiratos Árabes, ni Arabia Saudita estarían tan interesados de provocar o de que se realice un tipo de incursión de este tipo, teniendo como antecedentes, ¿no? Y dicho sea de paso, que sería mucho más categórico una intervención de Estados Unidos a la actualidad, dado por el impulso que tiene Israel y todo lo que esto implica, ¿no? Pero al mismo tiempo también plantea otro escenario, ¿no? Que al mismo tiempo de que es peligroso atacar, es peligroso no hacerlo. Entonces, Donald Trump en este momento no creo que sea fácil tomar una decisión, dado que él entiende que efectivamente Irán es un enemigo estratégico, un competidor clave en Medio Oriente, una potencia en ascenso regional que tiene que ser neutralizada, ¿no? Sobre todo y ante todo por solicitud de Israel, que siente que su existencia como Estado se ve inevitablemente amenazada ante un adversario que ya ha demostrado tener capacidades de sobra para ponerlos en serios aprietos, como se vio el año pasado en la denominada Guerra de los 12 días. Entonces, ante la actual situación, ya mi perspectiva es que este autor habla, ¿no?, efectivamente de posibles escenarios, incluso hace una serie de recomendaciones como detractor del régimen iraní, que es justamente de que podría hacerse una negociación, como lo estamos viendo, de manu militari, o sea, diplomacia con portaaviones, como han dicho por allí, que me parece muy aleccionador, ¿no?, que refleja muy bien la realidad que está viviendo ahora Estados Unidos en esa parte del mundo. Al mismo tiempo, menciona que podría para un ataque simbólico, ¿no?, para que no queden de todo en desprestigio, y donde se tenga que haber intercambio, incluso menciona, entre las partes, lo cual implica a su vez intercambio de inteligencia, tanto de Estados Unidos y Irán, para que la escalada no sea tan, digamos, de magnitudes colosales dentro de Medio Oriente, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto, yo creo que este autor me parece que, bueno, es detractor todo, pero es serio, y al margen de eso no está tomando en cuenta, me parece, en este análisis, el factor de las potencias revisionistas que tienen, digamos, no sí, digamos, alianzas, ¿no?, pero buenas relaciones con Irán, en este caso Rusia, y en este caso China. Yo soy de los que piensa que a mayor presión de Estados Unidos, mayor presión de la unipolaridad del declive, por justamente no perder la hegemonía global que estamos viendo cada vez se ve con mayor nitidez, es como el globo que ingresa, ¿no?, a la piscina, que se sumerge, que más presión, y bueno, algo está pasando, ¿no? La multipolaridad, yo he estado pensando últimamente, esto no podría existir sin justamente ese actor clave que es Estados Unidos. A más presión haga a estos actores revisionistas, a estos contrincantes geopolíticos, adversarios geopolíticos, en este caso Irán en concreto, más va a impulsar lo que temieron en su momento los grandes estrategas norteamericanos, como Brzezinski, como Kissinger, por ejemplo, que siempre, independientemente de las discrepancias que puedan haber tenido ambos, fueron los más grandes estrategas del siglo XX en Estados Unidos, los artífices, los arquitectos de la política exterior norteamericana, que dicho sea de paso, ninguno de los dos era Estados
estadounidenses, de ahí es que un experto haya notado, ¿no?, que Estados Unidos no ha tenido geopolíticos propios, todos han sido advenedizos, y de hecho es así. Kissinger era alemán, judío alemán, Brzezinski polaco, entonces ellos siempre entendieron que había una amenaza en la propia acción de Estados Unidos, ¿no? Brzezinski decía que tras la posguerra, Estados Unidos tenía predominio, superioridad sobre sus contrincantes, pero no per se, no por sus propias capacidades, sino porque sus adversarios geopolíticos, tendiéndose a los que están en la isla mundial, en Eurasia, Rusia, China, en ese tiempo la Unión Soviética, no tenían tantas capacidades en ese momento, ¿no? O sea, no porque Estados Unidos en sí tenga las fortalezas, sino porque en ese momento sus adversarios geopolíticos no estaban en esas capacidades de hacerle frente, digamos, como ahora. De hecho, él mencionaba que a inicios de este milenio iba a cambiar la situación, y de hecho que eso estamos viendo. Ha pasado el tiempo necesario para que estas capacidades dormidas se estén desarrollando o se hayan desarrollado en lo tecnológico, económico, principalmente en China, y sobre todo en lo militar en Rusia. Entonces, a medida que se meta presión, que se haga presión a Irán, yo creo y considero que dentro de Irán se van a catalizar serie de procesos de purificación del régimen, porque no es que, digamos, se plantea, ¿no?, nos ven a Irán como una suerte de potencia contrahegemónica propiamente dicho. Ellos mismos lo mencionan, ¿no?, muerte de Estados Unidos, muerte de Israel, etcétera, etcétera. Pero el actual régimen es un régimen que, digamos, siempre intentó hacer el régimen de Pezeshkian, me refiero, intentó hacer las paces con Occidente, cuando lo que estamos viendo es que a Occidente no le interesa, en última instancia, hacer las paces con adversarios geopolíticos. Estaba en una fase de anulación sistemática de adversarios geopolíticos. Entonces, yo creo que a medida que se siga viendo esta presión geopolítica, esta presión militar, este asedio constante, porque, ojo, ya lo hemos dicho, Irán no es Venezuela, vamos a ver cómo es que se va a purificar al interior, se va a hacer más radical exactamente, y vamos a ver cómo es que teje alianzas verdaderamente estratégicas con Rusia, por ejemplo. No olvidemos que Rusia, al igual que Corea del Norte, ofreció a Irán una alianza mancomunada en materia de defensa, ¿no?, un tratado de defensa mutua. Irán, el gobierno de Pezeshkian, lo rechazó. ¿Qué hubiera sido de esto si esto se hubiera concretado, ¿no?, un tipo de esta alianza, si se hubiera dado lo del año pasado, ¿no? Yo creo que se hubieran medido las fuerzas occidentales. Vamos a ver cómo esto se desarrolla, pero considero que, reitero, termino con lo último, ¿no? Estados Unidos no está en una posición, digamos, muy cómoda, ¿no? Ellos saben que podría ocasionarle una serie de problemas a la región y a sus aliados inmediatos, ¿no? Y sin mencionar que esto podría escalar a una guerra extrarregional. Bueno, pues pendiente de si hay o no una guerra regional es precisamente la última advertencia que lanzaba el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, en este clima de tensión, donde ya se habla también de posibles negociaciones con Qatar, que también está intentando mediar, con Turquía. Marcelo, quiero preguntarte por ello. ¿Crees que están haciendo mella estos mensajes por parte de algunos de los aliados de la región que precisamente no quieren una guerra regional? ¿Crees que se puede evitar una escalada todavía? Bueno, estamos en terreno de especulaciones. Las señales ahora empiezan a indicar que hay una oportunidad para que se desescale. Tal vez pueda llegar a haber alguna especie de ataque simbólico con una respuesta simbólica. Eso sería, me parece, una solución de compromiso que se podía adoptar. Lo que me parece interesante en esto, que lo veo poco abordado en general, es cuáles son las razones en realidad por las cuales Trump está haciendo esto, porque creo que ahí es donde vemos la clave de la inestabilidad de Medio Oriente. El plan de Trump hoy está sufriendo aprietos. La economía, si bien ha despegado en algunos valores, bueno, no para de endeudarse, no se auguran buenas perspectivas a mediano y largo plazo si no consigue
mejores resultados en cuanto a sus acciones políticas y sobre todo el principal problema que tiene es que hay descontento en Estados Unidos. Acaba de perder unas elecciones un candidato propio en Texas, algo que no sucedía desde hace casi 4 décadas. Y esto demuestra que el poder de Trump está pendiente de un hilo. Entonces uno se pregunta, en estas condiciones, ¿cuál es la razón de ir a Medio Oriente a meterse en una guerra que no hay posibilidades de ganar? Porque Estados Unidos puede ocasionar muchísimo daño, pero no puede invadir a Irán, no tiene condiciones hoy para poder hacer eso, más todavía con un frente abierto en Ucrania, con las tensiones recurrentes que hay en el mar de China. Evidentemente esto ya ni siquiera obedece a la propia voluntad de Estados Unidos. Vemos que sus aliados regionales tampoco están de acuerdo con esta posibilidad. Arabia Saudí ha negado el uso de su espacio aéreo. Turquía también está criticando las posiciones israelíes, lo mismo sucede con Qatar. En general estamos viendo que hay entre una desconfianza y básicamente un rechazo hacia esta política de agresión hacia Irán. ¿Qué es lo único, o el único interesado en que esta situación se descontrole, que se produzca una guerra? Es Israel. Y ahí es donde creo que está el problema, ¿no? Y donde nos lleva a ver cómo los lobbies sionistas dentro de Estados Unidos han estado actuando para torcer de alguna manera el rumbo de lo que era MAGA, que hay una gran disputa interna sobre este tema, y que hoy vemos inclusive algunos analistas empiezan a sugerir que la liberación de estos documentos de Epstein en esta situación tan delicada y sin haber usado ningún tipo de filtro para protegerlo a Donald Trump, que ha quedado muy expuesto. Esto podría ser también de alguna manera una carta de presión que está usando el primer ministro Netanyahu, dado que, bueno, están bastante comprobados, podríamos decir, los vínculos del caso Epstein con el Mossad. Entonces creo que ahí es donde está el problema y donde yo me centraría en ver cuál es la razón por la cual básicamente entonces Estados Unidos está haciendo una política que es contraria a sus propios intereses de Medio Oriente y por qué razón el Estado de Israel tiene la capacidad de traccionar a los Estados Unidos a una política no solo impopular dentro de Estados Unidos, sino que lo puede llevar a una confrontación regional y que puede tener consecuencias impredecibles, porque hemos visto que Rusia y que China están dando un apoyo a Irán podríamos decir bastante consistente y que apunta de alguna manera a mostrar que, bueno, entre la dureza del propio gobierno iraní, las capacidades del país, más el apoyo ruso y chino, las posibilidades de que esto se resuelva con la destrucción de Irán o un cambio de régimen son bastante bajas. Bueno, pues el foco puesto en Oriente Medio, en estas conversaciones que al parecer se van a celebrar este viernes en Estambul, con un Donald Trump, bueno, pues que sigue amenazando, ¿no? Sigue hablando de su armada. Khamenei respondía advirtiendo de una guerra regional. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dice, bueno, que ha instruido al ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, para que tengan lugar estas conversaciones. Eduardo, te quiero preguntar lo mismo. ¿Eres optimista? ¿Crees que estamos a tiempo de evitar una guerra en Oriente Medio? Creo que si la decisión la tuviera que tomar Trump, estaríamos más lejos de un conflicto en Oriente Medio. Pero creo, como ha señalado Marcelo, que hoy por hoy el gobierno de Netanyahu, no el Estado de Israel, el gobierno de Netanyahu, tiene muy claro que esta es una ocasión histórica para acabar con una amenaza que permanentemente siente o hace sentir a su pueblo, que es la presencia de Irán como nación nuclear en un futuro inmediato. ¿Por qué digo Netanyahu? Netanyahu es alguien que en su momento cuestionó incluso no solo a Isaac Rabin, sino a Ariel Sharon. Es decir, tiene una postura todavía más a la derecha que estas dos figuras históricas de Israel. Y sin duda estará presionando para conseguir que Estados Unidos mueva ficha y ataque, porque eso, digamos, que es lo que salvaría a Netanyahu en dos sentidos. Uno, en el sentido señalado de aprovechar una ocasión histórica, y dos, en el sentido de retrasar una investigación legal en torno a su persona. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué digo que si dependiera de Trump sería más improbable? Porque yo creo que se han dado cuenta que tienen muchísimo que perder.
como ha señalado Marcelo, Irán no es invasible. Esto no es una isla, la isla de Guadalupe, ni cosa por el estilo, ¿eh? Ni hay que llevarse a una única persona y sobornar al resto, ni cosas por el estilo. Es algo muchísimo más complejo y además está expuesto. Está muy expuesto. ¿Por qué? Porque el poder misilístico de Irán le permite atacar bases norteamericanas en torno a Irán, incluso alejadas de Irán. Incluso Irán ha amenazado con llevar ese conflicto más allá de sus fronteras mediante golpes que en Occidente o Estados Unidos definiría como terroristas, pero que no son más que una guerra asimétrica llevada al límite. Que se haya retirado el portaaviones Abraham Lincoln es una buena señal. Sí es cierto que, como ha señalado también Carlos, ¿no? Es decir, se puede aquí plantear un acuerdo para yo hago de que te pego y tú haces de que sufres y yo salvo la honrilla. Pero yo creo que Irán no está muy por la labor de eso ya, ¿no? Eso ya creo que se discutió en su momento o se habrá discutido en su momento, pero en este momento lo que probablemente pase por la mente de Donald Trump es ¿y por qué no hacemos lo que hacemos siempre? Que es cambiar el tema de conversación en los medios. Volvamos a Venezuela, volvamos a hablar de Groenlandia, hablemos de Myanmar y del futuro, del Sahel, yo qué sé. Cambiar sistemáticamente la conversación, una técnica de negociación clásica de un buen inmobiliario, ¿no? Y cuando se empieza a cuestionar una habitación hablas de otra, etcétera, ¿no? Bien, yo creo que por ahí van a ir las intenciones de Donald Trump, cambiar la conversación y separarse discretamente de la zona de conflicto, dejando abiertas las puertas a un escenario de negociación en Estambul o en donde sea. Ese es mi particular punto de vista.